quiero compartirles una experiencia aterradora que viví una noche oscura y lluviosa. ¿Alguna vez se les ha pinchado un neumático en medio de la noche, sin luz suficiente para ver lo que sucede? Yo trabajo en una planta de acero llamada Aceros del Sol, ubicada en Monterrey. Recuerdo que ese día teníamos que entregar 50 toneladas de tuberías a León, Guanajuato. El trayecto era largo y agotador. Era jueves y alrededor de las 5 de la mañana, mi compañero y yo hicimos un acuerdo. Él se llevaría el tráiler hasta León, y yo lo traería de regreso. A pesar de que sabía que me ayudarían en el camino, no pude evitar sentir cierta desventaja, ya que me encanta manejar grandes camiones. El viaje duró 14 horas y al finalizar la descarga ya era hora de volver a Monterrey. Mi compañero se quedó allí, así que era mi turno de manejar y desvelarme. Eran casi las 8:30 de la noche cuando salí de la empresa. Encendí la radio, ya que el silencio de la noche era escalofriante. No soy de los que manejan a toda velocidad, pero sí iba un poco más rápido de lo habitual. Al llegar a la medianoche, me dirigía hacia el crucero de Arteaga para comprar algo de cenar y un café. Me detuve un momento, cené rápido y luego me recosté para descansar un poco antes de continuar. Estuve unos 30 minutos, pero al final tenía que seguir en la carretera. Planeaba parar en el Huizache para revisar la presión de los neumáticos, aunque me había olvidado de hacerlo en el crucero. Tenía 3 permisos de paro, pero no podía desperdiciarlos sin justificación, ya que era política de la empresa. Cualquier parada debía estar respaldada por recibos, fotos o cualquier otra cosa. El GPS no miente y documenta cada detalle. ¿A dónde vas? ¿Cuántos kilómetros has recorrido y las veces que detienes el tráiler? Me molestaba un poco esa política, pero no tenía más opción que parar en Huizache. Cuando llegué revisé las llantas, luces y placas para asegurarme de que todo estuviera en orden. Compré algunas galletas, café y energizantes. Al menos eso me daría un pretexto para justificar la segunda parada. Seguí mi camino, todo iba normal hasta que llegué a Saltillo. Desde allí, la lluvia se volvió torrencial. Pasé por la temida pendiente, cuando de repente, escuché un fuerte estallido. Se me reventó un neumático del remolque justo al entrar en un túnel. No tenía más opción que detenerme a repararlo. Busqué un lugar seguro para parar, y al no encontrar uno, me detuve lo más cerca posible de la orilla de la carretera. Apagué el motor, encendí las luces intermitentes y busqué un poncho o algo para protegerme de la lluvia, pero solo encontré algunas bolsas de plástico. No me servirían de mucho. Decidí esperar un momento, aunque la lluvia no parecía cesar. Era un aguacero implacable acompañado de viento frío y no quería mojarme. Además, la poca visibilidad me preocupaba. Estar ahí era arriesgado tanto para mí como para otros conductores. Busqué mi linterna, la cruceta y el gato para cambiar la llanta. Y tras pensarlo bien me decidí a salir. El frío era penetrante, especialmente con la lluvia cayendo con tanta fuerza. Sabía que era arriesgado estar en la carretera. El peligro no solo venía de un posible accidente, sino también de un asalto. Sin embargo, tenía que hacer el cambio. Me armé de valor y me dirigí al remolque, sabiendo que cada segundo contaba. Mientras luchaba contra el mal tiempo, el sonido de la lluvia y el viento parecía amplificarse a mi alrededor, creando un ambiente inquietante. Me apresuré a quitar la llanta dañada, con el corazón latiendo a 1000 por hora, consciente de que cualquier ruido inesperado podría hacerme saltar de miedo. El frío calaba mis huesos, pero la adrenalina me mantenía alerta. Con manos temblorosas logré quitar la llanta y colocarla de repuesto. Estaba a punto de terminar cuando, de repente, escuché un sonido extraño a lo lejos como un motor que se acercaba. Mi instinto me dijo que debía terminar rápido. Logré asegurar la nueva llanta y volví a subirme al camión, sintiendo un alivio momentáneo. Sin embargo, la tranquilidad duró poco. Mientras encendía el motor, noté algo moverse en la oscuridad más allá de la carretera. Mi corazón se aceleró nuevamente, y una sensación de inquietud me invadió. Observé con atención, tratando de discernir qué era aquello. La lluvia seguía cayendo y la visibilidad era escasa. De repente vi una figura borrosa acercándose. No podía distinguir si era una persona o algo más. La adrenalina comenzó a bombear en mi cuerpo, y decidí que ya era hora de salir de ese lugar. Con un rápido movimiento arranqué el camión y aceleré, dejando atrás la incertidumbre y el peligro. Mientras me alejaba, una mezcla de alivio y miedo me acompañó.
Esa noche me enseñó a respetar las carreteras y las situaciones inesperadas. Cada vez que manejo recuerdo lo que viví y la importancia de estar preparado. Las carreteras pueden ser traicioneras, pero a veces, lo peor es lo que no vemos venir. Historia 2. Me llamo Alejandro Pérez. Tengo 35 años y soy originario del Estado de México. Soy padre de 4 hijos y a cada uno de ellos les he compartido las historias extrañas que me han ocurrido en la carretera. El camino puede ser un lugar aterrador y, como camionero, cada día es una lucha. Muchos piensan que nuestra vida es fácil, pero para nosotros, cada viaje puede ser el último. He estado conduciendo durante 16 años, y a lo largo de este tiempo, he vivido experiencias que muchos no podrían imaginar. Cuando trabajaba para una importante empresa de transporte nacional, me encontraba en mi mejor momento profesional. A mis 29 años, me asignaron una de las rutas más desafiantes. Una noche, mientras estaba en la caseta de Tlalpan, noté que no había vehículos en la carretera. Decidí parar a cenar en una cachimba. Allí, saludé a la que era una buena amiga y me senté a comer. Mientras cenaba, noté que ella estaba conversando con una joven de unos 20 años, de cabello rizado y vestida con una falda de mezclilla y una blusa blanca. Me pareció una conversación amistosa, así que me acerqué. Al poco tiempo, fui al baño y al regresar escuché a mi amiga decirle a la joven: «No te preocupes, él te lleva. Es de confianza». Me sentí intrigado, así que me acerqué y le pregunté a la chica si tenía problemas para conseguir un viaje. Ella sonrió tímidamente y explicó que necesitaba llegar a Cuernavaca. Como parecía en apuros, accedí a llevarla sin dudarlo. Cuando salimos, la joven se subió a mi camión y me pidió que la dejara dormir un rato, ya que llevaba mucho tiempo sin descansar. Nunca le pregunté su nombre, simplemente le dije que la despertaría cuando llegáramos a destino. Encendí mi radio CB para escuchar las noticias y platicar con otros camioneros. Todo parecía normal hasta que decidí tomar la autopista, cargando con 67 toneladas. Al entrar en la carretera, algo extraño sucedió. Las luces de los reflectores iluminaron el interior del cabina y, de repente, vi a la joven de pie detrás de mí. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Giré la cabeza para mirarla, pero lo que vi me dejó paralizado. Su rostro se había transformado. Una sombra oscura se apoderó de su figura y un olor nauseabundo, como a carne descompuesta, invadió el aire. «Te he estado buscando», dijo con una risa que heló mi sangre. Su voz era un eco distorsionado, y cuando intenté girarme completamente, me enfrenté a una anciana. Tenía el cabello canoso, los colmillos afilados y un cuerpo visiblemente deteriorado. Las manos huesudas se lanzaron hacia mí, y en un intento desesperado de defenderme, sentí cómo me mordía la mano con una fuerza inesperada. El terror se apoderó de mí. Frené bruscamente y sin pensar, orillé mi camión en la carretera. Salté del vehículo gritando por ayuda. Un taxista que pasaba dio la vuelta y un compañero camionero que estaba en una gasolinera cercana saltó la malla de contención para unirse a mí. Abrí la puerta del camión con dificultad, tratando de recordar lo que había sucedido. Mi amigo se subió rápidamente, y en ese momento, todos los presentes pensaron que había sido una emergencia médica. Miré al taxista, que estaba junto a mí, pero no podía comprender su expresión. Luego mi compañero bajó rápidamente de la cabina y al asomarse por la ventana, vislumbramos una criatura extraña. Era como un perro, pero con la cara de un cerdo, y se lanzó a la carretera, casi siendo atropellado por un vehículo que pasaba. La gente de la gasolinera gritaba y el caos se apoderó del lugar. Un policía federal, al ver nuestra agitación, se acercó pensando que se trataba de un robo. Le contamos lo que había sucedido, pero él parecía incrédulo. Cuando revisamos el interior del camión, descubrí que la cama estaba infestada de hormigas y pulgas. La escena era surrealista, y no podía comprender lo que había vivido. Después de ese incidente, mi compañero me llevó a un lugar seguro. Yo estaba en shock y no podía dejar de temblar. Decidí visitar a un hombre conocido como Don Alfredo, un hombre de sabiduría popular, que tenía fama de ayudar a quienes enfrentaban situaciones sobrenaturales. Le conté mi historia con temor, esperando que pudiera ofrecerme alguna explicación. Don Alfredo escuchó atentamente y, después de un largo silencio, me habló de un fenómeno conocido como WAL.
Según él, había seres que podían adoptar diferentes formas y que a menudo se asociaban con prácticas de brujería. Su mirada era seria, y me advirtió que tuviera cuidado, ya que estos encuentros podrían dejar una marca indeleble en mi vida. A partir de ese día, continué conduciendo, pero cada viaje estaba impregnado de un miedo latente. Recorría las carreteras con cautela, sin dejar de recordar la risa escalofriante de aquella joven y la figura monstruosa que había emergido de la nada. Los meses pasaron, pero nunca logré olvidar lo sucedido. Una noche, mientras regresaba de un largo viaje, decidí detenerme en una gasolinera a descansar. La sensación de inquietud me acompañaba, pero pensé que era solo mi mente jugando trucos. Mientras tomaba un café, vi a un grupo de personas que murmuraban entre risas. Sentí que algo no estaba bien, pero intenté ignorar la sensación. De repente, escuché risas en la distancia, voces que resonaban en la oscuridad. Sin embargo, no vi a nadie. Miré alrededor, pero la gasolinera estaba vacía. Una brisa fría me recorrió la piel, y sentí como si los ojos de alguien me observaran desde las sombras. Sin poder evitarlo, miré hacia atrás y al hacerlo, vi a una mujer de cabello rizado y una falda de mezclilla, mirándome fijamente. Era la misma joven de mi primer encuentro. El pánico me invadió, y dejé caer mi café. Corrí hacia mi camión, pero el temor me paralizaba. La imagen de su rostro se quedaba grabada en mi mente. Sus ojos oscuros y penetrantes me seguían. Con manos temblorosas, encendí el motor y salí de allí a toda prisa, dejando atrás la gasolinera y a esa mujer fantasma. Al salir, la carretera se convirtió en un laberinto de sombras y luces intermitentes. Mis pensamientos estaban nublados por el miedo, y cada ruido en la oscuridad parecía susurrar mi nombre. Conducía sin rumbo, atrapado en una pesadilla que parecía no tener fin. Recorrí kilómetros tratando de calmarme, pero la imagen de la mujer me atormentaba. En mis pensamientos luchaba con la idea de que tal vez todo había sido producto de mi imaginación, pero en el fondo sabía que lo que había vivido no era normal. Los días se convirtieron en semanas, y cada vez que tenía que conducir, la ansiedad se apoderaba de mí. Era como si un peso invisible me siguiera a donde quiera que fuera. Hablé con otros camioneros, compartiendo mis experiencias, pero muchos de ellos solo se reían o decían que estaba loco. Me sentía incomprendido, como si mi vida no tuviera sentido. Finalmente decidí hacer algo al respecto. Regresé a visitar a don Alfredo, con la esperanza de que pudiera ayudarme a encontrar paz. Cuando llegué a su hogar, noté que el ambiente era diferente. Había un aire pesado, como si el tiempo se hubiera detenido. Al entrar me senté frente a él y le conté sobre mis encuentros recientes. Don Alfredo, con mirada profunda, me habló de la importancia de enfrentar mis miedos y de buscar la luz en medio de la oscuridad. Me sugirió realizar una ceremonia de limpieza para alejar las energías negativas que me rodeaban. Agradecí su ayuda y, después de la ceremonia, sentí una ligera calma. Las sombras en mi mente parecían desvanecerse, pero el recuerdo de la joven y la anciana nunca me dejarían. Desde ese día continué conduciendo, pero con un renovado sentido de determinación. La carretera seguirá siendo un lugar peligroso, pero ahora sé que tengo que enfrentar mis miedos y ser consciente de las fuerzas que pueden acechar en la oscuridad. La vida de un camionero es dura, llena de peligros y sorpresas, y aunque algunos puedan reírse de mis historias, yo sé lo que viví. Así que aquí estoy, viajando de nuevo, con la esperanza de que las sombras se queden atrás, pero siempre atento a lo que el camino pueda traer. La experiencia me ha cambiado, y aunque las carreteras son inciertas, sé que debo seguir adelante por mis hijos y por la vida que he elegido. Historia 3. En uno de mis muchos viajes por carretera, una experiencia aterradora me llevó a replantearme mi vida. Trabajo como camionero, y aunque antes este oficio me brindaba buenas ganancias, la competencia ha crecido de tal manera que ahora debo pasar más tiempo en la carretera que con mi familia. La situación se volvió insostenible tras la trágica muerte de mi hija en un accidente automovilístico. La perdí una tarde, y con ella, el resto de mi vida. Mi esposa, incapaz de sobrellevar la pérdida, se marchó poco después. Su ausencia no me afectó tanto como debería. Solo recuerdo que cuando me enteré del accidente, ya era demasiado tarde. Desde entonces, me convertí en un alma errante, conduciendo a través de la noche buscando en la carretera una forma de olvidar el dolor.
La soledad se convirtió en mi compañera constante, y mis pensamientos a menudo se volvían oscuros. Las horas se alargaban y las noches se volvían interminables, llenas de recuerdos que no podía evitar. Una noche, mientras atravesaba una carretera desierta en medio de la nada, me encontré en una situación inquietante. Era pasada la 1 de la mañana, y la oscuridad era densa como un manto. Entonces vi a un hombre en la orilla levantando la mano en señal de ayuda. Aunque quise detenerme, algo me hizo dudar. No había nada alrededor, solo un desierto lleno de sombras, y pensé que quizás era una trampa. Proseguí con un nudo en el estómago hasta llegar a un área de descanso, donde decidí tomar un respiro y fumar un cigarro. Al mirar alrededor noté que había otros camiones en el lugar, pero no parecía haber nadie despierto. Todo estaba en silencio, como si el mundo se hubiera detenido. Mientras fumaba, mis pensamientos se agolpaban. A veces, la vida parecía un ciclo interminable de soledad y tristeza, y yo anhelaba algo más. Pero en esos momentos la carretera se convirtió en mi refugio y mi prisión. Después de unos minutos decidí regresar a mi camión. Fue entonces cuando vi al hombre joven, de aspecto atractivo, merodeando por mi vehículo. Me acerqué con cautela y con un tono desafiante le pregunté si había perdido algo. «No te estaba buscando», respondió, y al fijarme bien, noté que era el mismo individuo que había visto en la carretera. «¿Cómo me alcanzaste?», le pregunté sorprendido por su presencia. «Corrí», dijo con una sonrisa que parecía demasiado amplia, casi forzada. Pensé que su comportamiento era extraño, pero no parecía peligroso. Conversamos un rato y su forma de hablar era cautivadora. Yo siempre había sido reservado, un hombre de pocas palabras, pero él lograba que me sintiera cómodo, como si fuéramos viejos amigos. Mientras hablábamos encendí otro cigarro y le ofrecí llevarlo a su destino. «No falta mucho para llegar al pueblo», me dijo, y su tono sonaba sincero. Sin embargo, algo en su mirada me incomodaba, un destello que no podía identificar. Mientras conducía, comencé a notar un olor extraño proveniente de él, un aroma penetrante que me hacía sentir incómodo. Intenté ignorarlo, centrándome en la carretera, pero las preguntas que hacía comenzaron a tornarse inquietantes. «¿Cómo está tu hija?», preguntó de repente, y me sentí helado. «Todo bien», respondí, aunque en mi interior luchaba con recuerdos dolorosos que me asfixiaban. El silencio que siguió fue tenso. Él solo miraba por la ventana, riendo de algo que solo él podía ver. Sentía cómo mi piel se erizaba. No podía evitar pensar que había algo siniestro en su risa, algo que resonaba con mis propios temores. Entonces hizo una pregunta que me heló la sangre. «¿Extrañas a tu hija?». En ese momento, una ola de incomodidad me invadió, y sentí que su mirada se volvía más intensa, casi como si intentara leer mis pensamientos. Antes de que pudiera responder, comenzó a reírse de una manera que me pareció aberrante, una risa que reverberaba en mi mente. «¿Te estás burlando de mí?», le grité, sintiéndome atrapado en una pesadilla. En ese instante vi la figura de una mujer en la carretera. Me detuve bruscamente y por un momento creí que era mi hija. El corazón me latía con fuerza mientras bajaba del camión, pero al mirar alrededor no había nadie. La desesperación me invadió y volví a subir, solo para encontrar al hombre todavía ahí, inmóvil y con una sonrisa perturbadora. «¿La viste?», le pregunté, pero él guardó silencio, solo riendo suavemente. Encendí el motor y reanudé la marcha, pero su risa se tornó en un gemido extraño, casi como un susurro que helaba la sangre. Al mirarlo de reojo, su rostro había cambiado. Su apariencia se distorsionaba. Su cabeza parecía más grande, y el tono de su piel se tornó oscuro, como si la luz de la luna lo estuviera devorando. «¿Quién eres?». «Component Placement», le pregunté, sintiendo que el terror se apoderaba de mí. Comenzó a murmurar en un idioma que no entendía, como si recitara un conjuro ancestral. «¿Quieres ver a tu hija?», preguntó de repente, estallando en una risa macabra que me hizo sentir como si el suelo se desvaneciera bajo mis pies. Sentí que mi corazón se detenía, atrapado en un instante de horror. Mientras me miraba, su mano se movió hacia unas botellas de vidrio que tenía en el camión. Lo vi romper una de ellas con los dientes y tragar el vidrio, mientras un escalofrío recorría mi espalda. El horror me paralizó. Frené abruptamente, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo ante mis ojos.
Se bajó del camión y, para mi asombro, su rostro permaneció a la altura de la ventana, como si no hubiera bajado. Con pasos lentos, se alejó hacia la oscuridad, y yo permanecí ahí, inmóvil, incapaz de moverme por el miedo. La adrenalina corría por mis venas, y después de lo que me pareció una eternidad, finalmente reaccioné y decidí huir de ese lugar maldito. Con manos temblorosas, encendí el motor y aceleré dejando atrás el área de descanso. Mientras conducía, mi mente se llenaba de confusión y terror. ¿Quién era aquel hombre? ¿Cómo había llegado hasta mí? El recuerdo de su risa, la forma en que su rostro se distorsionó, me perseguía. Intenté convencerse de que todo había sido producto de mi imaginación, pero una parte de mí sabía que había algo más oscuro en juego. A medida que avanzaba, la carretera se volvía cada vez más oscura y silenciosa, como si el mundo hubiera sido tragado por la noche. Miré por el espejo retrovisor, esperando no ver nada detrás de mí, pero cada vez que lo hacía, me encontraba con la nada. Era como si el hombre no existiera, como si hubiera desaparecido en el aire. La paranoia comenzó a invadirme. Cada sombra en el camino parecía cobrar vida, cada sonido un susurro de advertencia. ¿Y si ese hombre todavía estaba allí, siguiendo mis pasos, acechando en la oscuridad? La idea me helaba la sangre. Mi mente se llenaba de visiones de mi hija, de su risa, de su mirada dulce. Todo lo que había perdido. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegué a un pequeño pueblo. Las luces de las casas eran un alivio para mis nervios, pero la sensación de inquietud no me abandonó. Decidí parar en un diner que aún estaba abierto. Al entrar, el aroma del café recién hecho y el sonido de la máquina de los alimentos me acogieron, pero la tensión no se disipó. Me senté en una esquina intentando asimilar lo que había vivido. Pedí un café, y mientras esperaba, miré por la ventana, temiendo que el hombre apareciera de nuevo. Pero no pasó nada. El tiempo transcurrió lentamente y cuando finalmente el camarero me trajo mi café, sentí que había algo en su mirada, una mezcla de curiosidad y preocupación. Al terminar mi bebida, decidí que era hora de irme. Al salir, noté que la noche todavía era profunda, y un escalofrío recorrió mi espalda. Pero ya no podía quedarme más tiempo en ese lugar. Subí a mi camión y encendí el motor, sintiendo que el miedo seguía acechando, como una sombra que no podía deshacerme. Conduje durante horas, luchando contra el cansancio, pero mi mente estaba alerta. Las imágenes de aquella noche y el extraño hombre me atormentaban. Y así, mientras la carretera se extendía ante mí, sabía que tenía que seguir adelante, que no podía permitir que el miedo me detuviera. Desde entonces, he buscado un nuevo rumbo en mi vida, con la esperanza de olvidar lo que viví aquella noche. Pero la experiencia permanece grabada en mi mente para siempre, como una cicatriz que no se cura. La carretera puede ser solitaria, serena, pero esa noche me enseñó que no todos los que piden ayuda tienen buenas intenciones. El mundo puede ser un lugar aterrador, y aunque he intentado dejar atrás el pasado, sé que siempre habrá un rincón de mi mente donde esa experiencia permanecerá, recordándome la fragilidad de la vida y la oscuridad que acecha en las sombras. Historia 4. John Sledge Sanders era un veterano camionero que había recorrido miles de millas a través de los Estados Unidos. Conocido por su resistencia y su habilidad para manejar en las peores condiciones, Sledge había visto de todo: tormentas, accidentes y la soledad interminable de la carretera. Sin embargo, lo que estaba a punto de experimentar en su último viaje lo marcaría para siempre. Una tarde de otoño, Sledge recibió una llamada de su empresa. Se le asignó una carga urgente que debía entregarse en un pequeño pueblo al norte de Carolina del Sur. No era una ruta que él hubiera tomado normalmente, pero el pago extra lo convenció. Mientras se preparaba para salir, un colega le advirtió que tuviera cuidado, que había escuchado rumores de camioneros desaparecidos en esa zona. Sledge se rió, ignorando la advertencia. Había pasado por cosas peores. El viaje comenzó sin problemas, pero a medida que avanzaba, la carretera se volvió más solitaria. Los árboles se alineaban a ambos lados, creando un túnel natural que oscurecía el cielo. La sensación de aislamiento aumentaba, y la radio solo emitía estática. Después de horas de conducción, Sledge decidió detenerse en un área de descanso para descansar un poco. Al estacionarse,
Notó un viejo camión aparcado a la sombra. El vehículo estaba cubierto de polvo y parecía abandonado. Se acercó intrigado y encontró una nota arrugada en el asiento del conductor. Decía: «No te quedes aquí después del anochecer, ellos vienen». La advertencia le envió un escalofrío por la espalda, pero Sledge decidió reírse de su propia inquietud. Volvió a su camión y se preparó para continuar. Mientras reanudaba su camino, la tarde se convertía en noche, y la neblina comenzó a descender envolviendo la carretera. La visibilidad se reducía drásticamente, y Sledge luchaba por mantenerse concentrado. De repente escuchó un ruido sordo proveniente de su remolque. Miró por el retrovisor y vio que la luz de freno parpadeaba. Aterrorizado, detuvo el camión al borde de la carretera. Al salir se dio cuenta de que el remolque estaba abierto. Al investigar encontró cajas vacías y una bolsa de lona rasgada. Sin embargo, lo que realmente lo inquietó fue un rastro de tierra que se adentraba en el bosque cercano. Un escalofrío recorrió su espalda mientras pensaba en la nota que había encontrado en el camión abandonado. Decidió que era mejor no meterse en problemas y volvió a su camión. Pero antes de poder arrancar el motor, escuchó un susurro detrás de él. Se giró rápidamente, pero no había nada. La soledad del lugar lo envolvía como una sombra. Con el corazón latiendo con fuerza, se subió nuevamente al camión y puso en marcha el motor. Aceleró, decidido a dejar atrás el lugar. Sin embargo, la carretera se volvía cada vez más oscura y angosta. Fue entonces cuando notó que una camioneta negra lo seguía a una distancia peligrosa. Sledge aumentó la velocidad, pero la camioneta también lo hizo. En un intento por perderla, tomó un desvío hacia un camino rural. Pero no había salida. Se había adentrado en un laberinto de carreteras secundarias. Cuando finalmente se detuvo, se dio cuenta de que la camioneta negra había desaparecido. Un susurro de alivio cruzó su mente, pero el miedo seguía acechando. Sledge decidió que era mejor descansar y esperar a que amaneciera. Consciente de que debía mantener la mente ocupada, encendió su radio. Sin embargo, solo encontró estática. De repente, el sonido de un golpe resonó en la parte trasera de su camión. Sledge se asomó por la ventana, pero no vio nada. La neblina había vuelto a descender, y el ambiente se volvió cada vez más opresivo. Decidió que tenía que investigar. Bajó del camión con una linterna y comenzó a caminar hacia el remolque. Al llegar se dio cuenta de que algo se había movido en el interior. Abrió la puerta lentamente, y una ola de aire frío lo golpeó en la cara. Dentro, encontró un grupo de hombres de aspecto desaliñado. Tenían miradas perdidas y cuerpos marcados por la fatiga. Eran camioneros como él, pero habían estado atrapados allí durante semanas. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó Sledge, horrorizado. Uno de los hombres, con una barba descuidada y ojos desorbitados, se acercó. «No deberías haber venido. No deberías haber parado. Ellos te encontrarán». Antes de que pudiera preguntar más, una risa macabra resonó en el aire. Los hombres comenzaron a temblar. «Ellos vienen», susurraron. «Nos atrapan en la noche, nos roban nuestras almas». Sledge sintió que el pánico lo invadía. Sabía que debía salir de allí, pero los hombres lo agarraron del brazo, suplicándole que no se fuera. «Tienes que ayudarnos», dijeron. «No te dejarán ir». Sin pensar en las consecuencias, Sledge decidió que debía hacer algo. Se dio cuenta de que había más camioneros desaparecidos que se estaban perdiendo en la misma ruta. «¿Dónde están los otros?», preguntó. Pero antes de que pudiera obtener una respuesta, un grito desgarrador resonó en la oscuridad. Aterrorizado, Sledge miró hacia la entrada del remolque. Las sombras parecían moverse, y figuras con capuchas aparecieron en la neblina. La desesperación se apoderó de él mientras se daba cuenta de que debía actuar rápido. Sin pensarlo, corrió hacia su camión, con la esperanza de que podía escapar. Pero cuando llegó a su vehículo, se dio cuenta de que las puertas estaban cerradas. Las figuras se acercaban, susurrando, riendo con voces distorsionadas. Sledge sintió que el pánico lo consumía. Tenía que encontrar una forma de salir. Justo cuando pensaba que todo estaba perdido, recordó la linterna. La encendió y apuntó hacia las figuras. La luz iluminó sus rostros, revelando características deformes y ojos vacíos. La linterna pareció funcionar por un momento, haciendo que retrocedieran. Sledge aprovechó la oportunidad y saltó dentro de su camión, encendiendo el motor y acelerando hacia la oscuridad.
Mientras conducía, los rostros de los hombres lo perseguían en su mente. No podía dejarlos atrás. La carretera serpenteaba, y la niebla parecía cobrar vida, envolviendo su camión como un manto oscuro. Sin embargo, cuando sintió que había dejado a los perseguidores atrás, la carretera comenzó a cambiar. De repente, se encontró frente a un cruce. Decidió girar a la izquierda, pero la carretera se convirtió en un camino de tierra, y la vegetación creció a su alrededor. La neblina se espesoraba, y su linterna apenas iluminaba el camino. Se dio cuenta de que estaba atrapado en un laberinto, sin poder volver atrás. En medio de su desesperación, escuchó el sonido de un motor acercándose. Miró por el retrovisor y vio una camioneta negra que se acercaba rápidamente. «No otra vez», murmuró, acelerando todo lo que pudo. Pero el vehículo negro estaba justo detrás de él, casi tocando su parachoques. La adrenalina corría por sus venas mientras maniobraba entre los árboles y la maleza. De repente, el camión negro se adelantó y bloqueó su camino. Sledge se detuvo en seco, el terror llenando su pecho. La puerta del camión negro se abrió y del interior salió un hombre alto, con una sonrisa perturbadora. «Bienvenido al final de la línea», dijo el extraño con un tono burlón. «Aquí es donde todo termina». Sledge sintió que su corazón se hundía. Los hombres de la carretera, los que había dejado atrás, ahora parecían estar a su alrededor, con miradas vacías y gestos de desesperación. La niebla se espesaba y las figuras comenzaron a rodear su camión. Sin poder más, Sledge saltó de su vehículo y corrió hacia el bosque, sin mirar atrás. Mientras corría, el eco de las risas macabras lo seguía, resonando en su mente. Las sombras parecían moverse a su alrededor, y el suelo se volvía cada vez más inestable. No sabía a dónde iba, solo que debía escapar. Finalmente tropezó y cayó al suelo, exhausto y aterrorizado. Cuando se levantó, se encontró en un claro, rodeado de árboles. Al mirar hacia atrás, vio que la neblina había comenzado a despejarse, pero las figuras aún estaban allí, observándolo con ojos vacíos. Desesperado, Sledge se dio cuenta de que había perdido su linterna. La oscuridad comenzó a cerrarse sobre él. En ese momento escuchó una voz familiar, un susurro en la brisa. «Ayúdanos, Sledge, no te vayas». Con el pánico a cuestas, comprendió que había una conexión entre él y los camioneros perdidos. Ellos eran parte de la misma historia, atrapados en un ciclo de horror que no parecía tener fin. Pero Sledge no podía dejarse atrapar. Mientras se alejaba, escuchó un grito desgarrador detrás de él. Las figuras comenzaron a moverse, acercándose rápidamente. Sledge corrió hacia el bosque, su corazón latiendo con fuerza, luchando contra la desesperación. No sabía si iba a sobrevivir. Finalmente, emergió de la neblina y se encontró en una carretera. Allí estaba, un camino familiar. Miró hacia atrás y vio que las figuras habían desaparecido, llevadas por la oscuridad. Sin mirar atrás, se lanzó hacia adelante, corriendo hasta que se encontró con la carretera principal. Se detuvo a un lado de la carretera, temblando y con la respiración entrecortada. Pasaron algunos vehículos, pero ninguno se detuvo. Aún así, sabía que había escapado. La carga que había llevado lo había llevado a una pesadilla de la que jamás podría olvidar. Poco después, un coche de policía se detuvo. 2 oficiales se acercaron preocupados por su estado. Sledge trató de contarles su historia, pero sus palabras se entremezclaban con el pánico. Solo pudo decir: «Camioneros, perdidos, no paren». Los oficiales lo miraron con confusión, pero Sledge sabía que no podía volver. La carga que había llevado se había convertido en un pesadillas, y el eco de las risas aún resonaba en su mente. A partir de entonces, cada vez que un camionero desaparecía en esa zona, la leyenda crecía. Se decía que aquellos que se detenían en la noche nunca volvían, que las sombras del bosque reclamaban a los que se aventuraban demasiado cerca. Sledge se convirtió en una voz entre los que habían escuchado, advirtiendo a otros que no cometieran el mismo error. Nunca volvió a conducir por esa carretera. En su mente, siempre estaría persiguiéndolo el susurro de los camioneros perdidos, y el eco de su advertencia resonaría eternamente en la oscuridad. «No te quedes aquí después del anochecer. Ellos vienen». Historia 5. Sam Carter era un camionero de larga distancia, un hombre robusto y experimentado,
conocido por su habilidad para manejar rutas difíciles y su afán por ayudar a otros en la carretera. Sin embargo, su última asignación sería la que cambiaría su vida para siempre. Tenía que entregar un cargamento de suministros a una zona rural de Kentucky, un lugar conocido por su belleza natural, pero también por su historia oscura de desapariciones. Esa mañana, mientras cargaba su camión, un colega le contó la historia de un grupo de camioneros que habían desaparecido en la misma ruta que él iba a tomar. Las leyendas hablaban de un misterioso lugar en el bosque donde aquellos que se detenían nunca volvían a ser vistos. Sam se rió de los rumores, pero una ligera inquietud se instaló en su mente. A pesar de sus reservas, se puso en marcha, decidido a cumplir con su trabajo. Las horas transcurrieron y la carretera se convirtió en una serpiente de asfalto que se adentraba en un paisaje desolado. El sol se ocultaba tras las colinas, y la luz del día comenzaba a desvanecerse. A medida que avanzaba, la señal de su radio se volvió intermitente, lo que le daba una sensación creciente de aislamiento. Decidió parar en un área de descanso, donde un viejo cartel advertía sobre peligros en la carretera. Ignorando el aviso, Sam estiró las piernas y decidió cenar algo. Mientras comía, un grupo de camioneros se acercó a él. Eran hombres de aspecto áspero, con historias que contar. Se unió a ellos y entre risas y anécdotas, mencionaron la historia de un camionero llamado Dave, quien había desaparecido hace años en esa misma ruta. Según contaban, había visto una luz extraña en el bosque y decidió investigar. Nunca se le volvió a ver. Aunque Sam trató de mantener la calma, una sensación de inquietud creció en su interior. Después de terminar su comida, decidió que era hora de continuar su viaje. El camino se volvió más angosto y sinuoso, y las sombras de los árboles comenzaron a proyectar formas inquietantes en su camión. En ese momento, sintió que algo no estaba bien, como si alguien lo estuviera observando. Al entrar en un tramo desolado, la carretera se cubrió de neblina. Sam luchaba por mantener la vista en el camino, pero la bruma parecía cobrar vida propia, envolviendo todo a su alrededor. Justo cuando pensaba en detenerse, una luz brillante apareció en el horizonte. Intrigado, decidió acercarse, creyendo que podría ser una gasolinera o algún tipo de ayuda. A medida que se acercaba, la luz se desvaneció, y lo que encontró fue un viejo camino de tierra que se adentraba en el bosque. La curiosidad lo llevó a seguirlo. La tensión aumentaba en su pecho, y a cada segundo que pasaba, la sensación de ser observado crecía. La oscuridad se cerraba a su alrededor, y los árboles parecían susurrar entre ellos. Decidió que era momento de dar la vuelta, pero justo cuando se dio la vuelta, escuchó un grito desgarrador proveniente del bosque. El sonido era humano, lleno de terror y desesperación. Sin pensarlo, Sam se adentró en la maleza siguiendo el eco de aquel grito, movido por un instinto inexplicable. El grito lo llevó a un claro, donde se encontró con una escena que le heló la sangre. Allí, en el centro, había una fogata encendida, y alrededor de ella, figuras encapuchadas danzaban en un frenesí macabro. En el suelo, un hombre yacía atado, su rostro retorcido por el miedo, gritando en vano. Sam se dio cuenta de que había descubierto un ritual oscuro, uno que involucraba sacrificios. En un momento de claridad, Sam retrocedió lentamente, intentando no hacer ruido. Sin embargo, una rama crujió bajo sus pies y todas las cabezas se volvieron hacia él. En sus ojos vio la locura y la desesperación. Sin pensarlo, giró y corrió. El terror lo impulsó a escapar. Las figuras comenzaron a perseguirlo, y Sam sintió el aliento helado de uno de ellos en su nuca. Corrió hacia su camión saltando dentro y arrancando el motor. Mientras aceleraba, pudo ver a las figuras en el retrovisor, sus rostros distorsionados, llenos de rabia y venganza. Sam salió disparado de allí, pero el terror lo acompañaba. Los kilómetros pasaron, pero la sensación de peligro nunca se desvaneció. A medida que la noche avanzaba, su mente se llenó de imágenes de lo que había presenciado. Intentó llamar a la policía, pero la señal seguía siendo intermitente. Al llegar a un pueblo pequeño, decidió detenerse en una gasolinera. Pensó que allí podría encontrar ayuda y contar lo que había visto. Cuando entró, el lugar estaba desierto, con un ambiente sombrío. Un hombre detrás del mostrador lo miró con desconfianza. Sam intentó explicarle lo que había presenciado, pero el hombre simplemente lo ignoró.
centrándose en su teléfono. Confundido, Sam miró alrededor y notó que había carteles de "Se busca" en la pared. Cada rostro parecía conocido y su corazón se hundió. «¿Qué pasa aquí?», preguntó Sam, pero el hombre no le respondió. En ese momento, una sensación de desesperación lo invadió. Se dio cuenta de que algo andaba muy mal en ese pueblo. Decidió que era mejor salir de allí, y rápidamente volvió a su camión. A medida que se alejaba del pueblo, notó que la carretera se volvía cada vez más oscura, y la niebla regresaba. Fue entonces cuando escuchó el sonido de un motor detrás de él. Miró por el retrovisor y vio un camión negro que lo seguía, cada vez más cerca. El miedo se apoderó de él. Aceleró, pero el camión negro no se detenía. Aumentó la velocidad, pero cada vez que miraba atrás, el camión parecía estar justo a su lado. Desesperado, decidió girar en una ruta secundaria, con la esperanza de perder a su perseguidor, pero la carretera se volvió más estrecha y la niebla más densa. De repente, el camión negro desapareció. Sam, aliviado pero aún asustado, pensó que podría haberlo perdido. Sin embargo, el alivio fue efímero. De pronto, se dio cuenta de que había entrado en un camino sin salida. Las luces de su camión comenzaron a parpadear, y el motor se apagó de golpe. Quedó atrapado, rodeado de árboles y sombras. Su corazón latía con fuerza mientras el miedo lo consumía. De repente, escuchó el sonido de un motor a lo lejos, y el camión negro apareció nuevamente iluminando el lugar con sus luces brillantes. En un ataque de pánico, Sam intentó salir de su camión, pero antes de que pudiera hacerlo, la puerta se abrió de golpe. Un hombre con una máscara se inclinó, mirándolo con ojos llenos de locura. «Bienvenido a casa», dijo el hombre, con una risa fría que le heló la sangre. Sam intentó luchar, pero el miedo lo paralizó. El hombre lo arrastró fuera del camión, mientras la niebla parecía volverse más densa, tragándose todo a su alrededor. Sam fue llevado a un lugar oscuro y húmedo. El aire estaba cargado de un hedor insoportable. Cuando sus ojos se adaptaron a la oscuridad, vio que estaba rodeado de otros hombres, todos con miradas perdidas y llenas de terror. Era como si hubieran sido atrapados allí durante años, condenados a vivir en una pesadilla interminable. El hombre con la máscara comenzó a hablar sobre rituales, sacrificios y el poder de la oscuridad. Cada palabra resonaba en la mente de Sam, y la desesperación se apoderó de él. No había forma de escapar de aquel lugar maldito, de esa trampa mortal que había atrapado a tantos antes que él. Mientras la risa del hombre retumbaba en la oscuridad, Sam comprendió que había caído en la misma trampa que había llevado a otros camioneros a la desaparición. Las leyendas eran reales, y él ahora formaba parte de la historia, atrapado para siempre en el horror de la carretera. Con el tiempo, las autoridades comenzaron a investigar las desapariciones en esa ruta, pero cada vez que un camionero desaparecía, la niebla se tragaba su rastro. La leyenda continuó, y cada vez más hombres se aventuraron en esa carretera sin saber que nunca regresarían. Los camioneros que pasan por esa zona cuentan historias de luces extrañas en el bosque, de sombras que los acechan, y de susurros que les advierten que no se detengan. Y en la oscuridad, en el corazón del bosque, Sam y los otros esperan, esperando a que otro desprevenido se adentre en su pesadilla. Historia 6. Era un día gris cuando Luis, un camionero veterano, recibió su última asignación: transportar una carga especial de suministros a un remoto pueblo en las montañas de Idaho. Después de tantos años en la carretera, había escuchado historias sobre ese lugar, rumores de desapariciones y fenómenos extraños que rondaban la zona. Sin embargo, el pago prometido era demasiado tentador como para rechazarlo. Con su camión cargado, partió al amanecer, sin saber que ese día cambiaría su vida para siempre. A medida que avanzaba por carreteras cada vez más solitarias, el paisaje se volvió más sombrío. Los árboles parecían cerrar el camino, y el aire se volvía denso y pesado. A pesar del ambiente inquietante, Luis se esforzaba por mantener la calma, escuchando música a través de la radio. Pero pronto la señal comenzó a fallar y en su lugar, solo encontró estática. Decidió hacer una parada en un área de descanso, esperando despejar la mente y retomar el control. Cuando llegó, se dio cuenta de que el lugar estaba desierto. Sin embargo, la inquietud lo empujó a salir. Al estirar las piernas, notó un pequeño edificio de madera al fondo del área, cubierto de hiedra y suciedad. Curioso,
Decidió explorar. Al abrir la puerta, un chirrido le dio la bienvenida. El interior estaba oscuro y polvoriento, lleno de viejos muebles cubiertos de sábanas. Un escalofrío recorrió su espalda mientras comenzaba a inspeccionar. En una esquina, encontró un diario desgastado, sus páginas amarillentas llenas de garabatos incoherentes. El propietario anterior hablaba de sombras que se movían en la oscuridad, voces que susurraban en la noche y un profundo sentido de desesperación. Luis sintió un escalofrío. Sin embargo, desechó la idea de que esas historias pudieran ser ciertas. Se marchó del edificio, pero al salir, notó que la atmósfera había cambiado. El aire era más frío, y el cielo, que antes era de un gris opaco, ahora parecía oscurecerse. Decidió que era hora de volver a la carretera. A medida que conducía, la sensación de ser observado regresó. Miró por el espejo retrovisor, pero no vio nada fuera de lo normal. Sin embargo, la inquietud no desaparecía. El paisaje comenzó a volverse más extraño. Árboles torcidos y desolados se alzaban a los lados de la carretera, y el silencio era abrumador. La radio seguía fallando, solo ruido blanco llenaba el aire. Después de un rato, Luis se dio cuenta de que había tomado un desvío. Sin saber cómo, se había perdido. Miró su GPS, pero la pantalla estaba en blanco. Frustrado, decidió seguir conduciendo, esperando encontrar un camino de regreso. La noche cayó rápidamente, envolviendo todo en una oscuridad profunda. Fue entonces cuando escuchó un ruido sordo, como si algo estuviera golpeando su camión. Aterrorizado, miró por la ventana, pero no había nada. Sin embargo, el sonido continuó. Algo estaba acechando en la oscuridad. Decidió detenerse. A su alrededor todo estaba en silencio, pero el aire parecía cargado de tensión. Salió del camión armado con una linterna y comenzó a buscar. La luz iluminó un pequeño grupo de árboles donde notó algo moverse. Era una figura, apenas visible entre las sombras. Luis sintió que su corazón se aceleraba. Gritó, pero la figura solo se quedó inmóvil, como si estuviera esperando. Un sudor frío recorrió su frente mientras la figura se acercaba lentamente. Cuando la linterna iluminó su rostro, Luis sintió que la sangre se le helaba. Era un hombre con un rostro demacrado y ojos vacíos, como si estuvieran hechos de puro vacío. «¿Por qué estás aquí?», preguntó el hombre, su voz resonando como un eco en la noche. Luis, paralizado por el miedo, no pudo responder. La figura avanzó. Arrancó el motor, pero el sonido de la figura seguía resonando en su mente. Mientras conducía, la carretera se volvía cada vez más estrecha y oscura, como si estuviera siendo absorbido por la noche. A medida que avanzaba, comenzó a ver sombras moverse a su alrededor. Una tras otra, aparecían y desaparecían en el brillo de sus faros. El hombre que había encontrado en el bosque había dicho la verdad. La ruta estaba maldita. Las luces de su camión comenzaron a parpadear, y en un instante se apagaron por completo, dejando a Luis sumido en la oscuridad. En ese momento, sintió que la desesperación lo invadía. Con las manos temblorosas encendió su linterna, pero la luz apenas iluminaba unos pocos metros frente a él. Con un nudo en el estómago, intentó buscar algún camino de salida, pero el paisaje no ofrecía nada más que árboles y sombras. De repente, escuchó un murmullo, como si muchas voces hablaran al unísono. «Vuelve, vuelve», repetían, resonando en su mente. Luis giró la cabeza hacia todos lados, tratando de encontrar el origen de las voces, pero no había nada. Solo la oscura penumbra. Se dio cuenta de que no estaba solo. La figura del hombre demacrado apareció nuevamente a su lado, más cercana que antes. «Te dije que no miraras atrás», dijo con un tono de advertencia. Luis, aterrorizado, comenzó a acelerar, pero el hombre parecía estar pegado a su lado, su rostro retorcido en una mueca de desesperación. «Déjame en paz», gritó Luis, pero la figura solo sonrió, y la oscuridad parecía tragárselo todo. Cada vez que miraba por el espejo retrovisor, podía ver a los otros, sombras que lo seguían, sus ojos vacíos y su aliento gélido, acercándose más y más. Desesperado, decidió que debía salir de esa carretera maldita. Siguió conduciendo, ignorando las voces que lo llamaban. Sin embargo, la carretera no parecía tener fin. Cada giro lo llevaba a más sombras y más figuras, todos atrapados en su propio tormento. Finalmente, al borde de la locura, Luis vio un destello de luz a lo lejos.
Era una casa, iluminada y acogedora. Sin pensarlo, giró hacia la entrada y detuvo su camión frente a la puerta. Salió esperando encontrar refugio, pero al cruzar el umbral, se dio cuenta de que había cometido un error. La casa estaba llena de fotografías de camioneros desaparecidos. Las sonrisas congeladas en el tiempo parecían burlarse de él. Cada imagen contaba una historia de horror, y mientras más miraba, más desesperación sentía. En una esquina vio una puerta cerrada. Sin pensarlo, decidió abrirla. Al entrar se encontró en una habitación oscura, llena de espejos. Al mirarse en uno de ellos, su reflejo se distorsionó y se convirtió en el hombre demacrado. Luis sintió que se le helaba la sangre. Intentó alejarse, pero los espejos reflejaban no solo su figura, sino también las sombras que lo seguían, cada vez más cerca. «¡Ayúdame!», gritó, pero su voz se ahogó en la risa de las sombras que lo rodeaban. «No hay escape», dijeron en coro acercándose lentamente. Luis, sintiendo que el terror lo consumía, se lanzó hacia un espejo, esperando atravesarlo y escapar. Pero al hacerlo, el cristal lo absorbió, y sintió como si estuviera siendo tragado por la oscuridad. El dolor era insoportable. Cuando finalmente abrió los ojos, se encontraba de nuevo en su camión, estacionado en la carretera. El motor seguía funcionando, pero el paisaje había cambiado. Las sombras estaban ahí, junto a él, susurrando en su mente, repitiendo susurros que parecían interminables. «Eres uno de nosotros ahora», dijeron las voces, resonando como un eco de su propia desesperación. Con un grito ahogado, Luis comprendió que nunca podría escapar de la ruta maldita. Se había convertido en una sombra más, condenado a vagar eternamente por la carretera, buscando a otros camioneros desprevenidos para unirse a su destino aterrador. La noche continuó envolviendo todo en silencio, y la carretera, desierta como siempre, se mantenía fría y oscura, mientras las luces de su camión parpadeaban con el eco de las risas lejanas. La leyenda de la ruta maldita continuaría, acechando a aquellos que se atrevan a cruzarla. Historia 7. Era una noche tranquila en la carretera. La luna llena brillaba intensamente sobre el asfalto desierto. David, un camionero experimentado, conducía su gran rig de carga a través de una ruta poco transitada en el medio de Texas. La soledad de la carretera era habitual para él, pero esa noche sentía un aire de inquietud que lo acompañaba. Después de horas de conducir, decidió que era hora de hacer una parada. Buscó un área de descanso en su mapa y se detuvo en un pequeño lugar que parecía abandonado. El letrero de la entrada estaba cubierto de polvo y telarañas, como si nadie hubiera estado allí en años. Sin embargo, el cansancio pesaba más que cualquier advertencia. Al salir de su camión, el silencio era abrumador. La única compañía eran los sonidos lejanos del viento y el crujir de las ramas de los árboles. Decidido a estirarse un poco, comenzó a caminar alrededor del área, descubriendo viejas máquinas expendedoras oxidadas y bancos cubiertos de moho. La atmósfera era sombría, pero algo en su interior le decía que se quedara. Mientras caminaba, notó un edificio pequeño al final del área de descanso. Parecía ser una antigua cabaña de madera, y algo en su interior lo atraía. Se acercó y tocó la puerta, que se abrió con un chirrido inquietante. El interior estaba oscuro, pero podía distinguir muebles cubiertos de polvo y una chimenea apagada. Sin pensarlo, decidió explorar. Al caminar por la habitación, encontró un viejo diario en la mesa. Las páginas estaban amarillentas y el texto, aunque borroso, era legible. Comenzó a leer las entradas, que hablaban de un camionero que había pasado la noche en ese mismo lugar. Describía una serie de eventos extraños, ruidos inexplicables, sombras que se movían en la oscuridad y una sensación de ser observado. La última entrada era particularmente inquietante, con garabatos frenéticos que decían: «No confíes en la oscuridad, no mires atrás». David sintió un escalofrío recorrer su espalda. Decidió que era hora de irse, pero al dar la vuelta, la puerta se cerró de golpe. El sonido resonó como un trueno en el silencio. Intentó abrirla, pero estaba atascada. Desesperado se giró y, para su horror, vio una figura en la esquina de la habitación, apenas visible en la penumbra. La figura era alta y delgada, con una apariencia humana, pero su rostro estaba cubierto por una sombra oscura. No podía distinguir sus rasgos, pero sabía que algo no estaba bien. La figura comenzó a acercarse lentamente, como si estuviera disfrutando de su miedo.
David luchó por abrir la puerta nuevamente, pero la figura avanzaba, y él retrocedía, aterrorizado. Finalmente encontró una ventana y se lanzó hacia ella, cayendo al suelo fuera de la cabaña. Se levantó rápidamente y corrió hacia su camión, su corazón latiendo desbocado. Una vez dentro de su cabina, encendió el motor, pero la furgoneta no arrancaba. Miró por el espejo retrovisor y vio la figura de pie cerca de la cabaña, inmóvil. Sin embargo, al parpadear desapareció. El miedo lo invadió, y en un impulso decidió salir de allí, sin importar el riesgo. Al abrir la puerta se dio cuenta de que todo estaba en silencio otra vez. Subió a su camión, intentando calmar su respiración. Finalmente, el motor arrancó, y David aceleró, sintiéndose aliviado por dejar atrás aquel lugar maldito. Sin embargo, a medida que avanzaba, comenzó a notar cosas extrañas. Los faros iluminaban la carretera, pero no había rastro de otros vehículos. El reloj de su camión, que normalmente mostraba la hora con claridad, parpadeaba intermitentemente. El aire se volvía denso y pesado, y la sensación de ser observado regresó. Con el tiempo, comenzó a ver sombras moverse a su alrededor, pero cada vez que giraba la cabeza, no había nada allí. Trató de distraerse encendiendo la radio, pero solo había estática. Frustrado, decidió parar nuevamente, esta vez en una gasolinera solitaria que había visto a lo lejos. Al llegar encontró que la gasolinera estaba cerrada, pero al menos había luz. Se bajó y caminó hacia la entrada, donde encontró un viejo letrero que decía: "No se aceptan visitantes después de la medianoche". La inquietud lo invadió nuevamente, pero su necesidad de compañía lo empujó a seguir adelante. Mientras exploraba, escuchó un sonido proveniente del interior, como si alguien estuviera moviéndose. «¿Hola?», gritó. El silencio fue su única respuesta. Decidió entrar, y al hacerlo, un escalofrío recorrió su cuerpo. Las luces parpadeaban y el aire era frío, casi helado. Al buscar se dio cuenta de que no había nadie. Sin embargo, las sombras en las paredes parecían cobrar vida, proyectando figuras que se movían con él. Se giró para salir, pero la puerta se cerró de golpe detrás de él. Sintió pánico, corriendo hacia la ventana, pero se dio cuenta de que estaba sellada. En ese instante, una voz profunda resonó en el aire. «Nunca debiste venir aquí». La voz parecía venir de todos lados, envolviéndolo en una atmósfera de terror absoluto. La oscuridad comenzó a rodearlo, y las sombras tomaron forma, acercándose lentamente. Con cada paso que daba, las sombras se hacían más reales. Podía sentir su frío aliento, el roce de sus cuerpos contra su piel. David se sintió atrapado en una pesadilla, sin salida, mientras las sombras comenzaron a susurrar en su oído, revelándole secretos oscuros sobre los camioneros que habían desaparecido en la misma ruta. «Te hemos estado esperando», decían, susurrando una y otra vez. David, aterrorizado, cerró los ojos y deseó despertar. Pero en lugar de eso, sintió que algo lo atrapaba, envolviendo su cuerpo en un abrazo helado. Cuando finalmente logró abrir los ojos, se encontraba en el mismo lugar donde había empezado, la cabaña en el área de descanso. Desesperado, corrió hacia la puerta, pero estaba cerrada. La figura estaba allí observándolo. «No hay escapatoria», dijo la figura con una voz que resonó en su mente. «Aquí estás destinado a quedarte, como todos los demás». Con la adrenalina fluyendo, David sintió que debía pelear por su vida. Con un último esfuerzo empujó la puerta con todas sus fuerzas. Para su sorpresa se abrió, corrió hacia su camión, subió y puso en marcha el motor, pero en lugar de huir, algo lo mantenía en su lugar, como si una fuerza invisible lo retuviera. Miró a su alrededor y vio a los rostros de los camioneros desaparecidos, sus ojos vacíos, implorándole que no se quedara. «Sal de aquí», gritaron en un coro desgarrador. «No te quedes con ellos». Finalmente logró liberar el camión del yugo invisible y salió disparado por la carretera, el corazón latiendo con fuerza. Pero el terror no había terminado. Mientras avanzaba, vio que las sombras comenzaban a seguirlo, danzando a su alrededor, como un grupo de seres oscuros que nunca lo dejarían ir. Mientras exploraba, encontró fotografías en las paredes, imágenes de camioneros que habían desaparecido en esa misma área. Sus rostros, antes felices, ahora estaban distorsionados por el terror, como si las sombras de la noche los hubieran atrapado para siempre. Marco sintió un frío helado recorrer su espalda. Siguió caminando,
buscando algún tipo de teléfono o radio que le permitiera comunicarse con el mundo exterior. Cuando entró en una habitación trasera, se encontró con un espejo cubierto de polvo. Al limpiarlo vio su reflejo, pero detrás de él, la figura oscura apareció de nuevo, sonriendo grotescamente. Marco gritó y se dio la vuelta, pero la habitación estaba vacía. Su mente estaba comenzando a colapsar bajo la presión del miedo. Decidido a salir de ese lugar maldito, corrió hacia la puerta, pero ésta se cerró de golpe. Luchó contra ella, pero era como si una fuerza invisible la mantuviera cerrada. La figura apareció una vez más y Marco pudo sentir el aliento frío en su cuello. Fue en ese momento cuando la figura habló, con una voz profunda y resonante. «Nunca podrás irte. Ya eres parte de este lugar». Desesperado, Marco se dio cuenta de que debía encontrar otra salida. Recordó un viejo sótano que había visto al entrar. Corrió hacia la trastienda y a través de un estrecho pasillo, encontró una puerta que daba al sótano. Sin pensarlo, bajó las escaleras de madera crujiente, esperando que la oscuridad lo protegiera. El sótano era frío y húmedo. Mientras buscaba en la penumbra, escuchó susurros que parecían provenir de las paredes. Se dio cuenta de que estaba rodeado de cajas y objetos olvidados, pero lo que más le impactó fue ver las sombras moverse a su alrededor. Sintió que la misma oscuridad se apoderaba de su mente. Finalmente encontró una ventana en el sótano, pero estaba cubierta de barro y escombros. Comenzó a limpiar el área con desesperación, escuchando cada vez más cerca el eco de las risas burlonas. Cuando logró despejar suficiente espacio, sintió que alguien lo tocaba por detrás. Se dio la vuelta y, para su horror, vio a varios rostros, todos ellos pertenecientes a camioneros desaparecidos, con miradas vacías y llenas de dolor. «¿Por qué no te quedas con nosotros?», murmuraron en un tono monótono. Marco, sintiendo que su cordura se desvanecía, rompió a llorar. Con un último esfuerzo saltó a través de la ventana y cayó al suelo, desmayándose en el proceso. Despertó al amanecer, tendido en el suelo del área de descanso, con el sol brillando en su rostro. Se levantó, sintiendo un alivio momentáneo, pero la pesadez en su pecho nunca se desvaneció por completo. Echó a toda prisa, decidido a no volver jamás. Mientras se alejaba, sintió un escalofrío recorrer su espalda, como si la figura oscura lo estuviera observando desde la distancia. Sabía que había sido afortunado al escapar, pero el terror de esa noche nunca lo dejaría. Las sombras en la carretera siempre lo seguirían, recordándole que en el vasto desierto de la noche, la soledad es un aliado peligroso. Y así, Marco continuó su viaje, pero con un temor arraigado en su corazón. La carretera se extendía frente a él, interminable y solitaria, y con cada milla recorrida, las sombras danzaban en su mente, susurrando secretos oscuros que nunca se atrevería a olvidar. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si disfrutaste del video, asegúrate de suscribirte al canal para no perderte ninguno de nuestros próximos contenidos. Activa la campanita de notificaciones para recibir alertas cada vez que publiquemos un nuevo video. Así estarás siempre al tanto de nuestras últimas aventuras, recomendaciones y mucho más. Nos encantaría seguir creciendo y compartir contigo más experiencias emocionantes. Además, si tienes algún comentario, sugerencia o simplemente quieres decirnos qué te ha parecido, déjanos tu mensaje en los comentarios. Tu opinión es muy valiosa para nosotros y nos ayuda a mejorar cada día. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y por tu continuo apoyo.